Hacia el 9º día de marzo del año 401 a.C., el ejército de Ciro se puso en marcha. Ciro era el comandante en jefe de todo el ejército, pero las dos divisiones se mantenían completamente separadas, cada una a cargo de sus propios oficiales. Las tropas asiáticas, que sumaban 100.000 hombres, estaban bajo el mando de Arieo, uno de los más distinguidos partidarios persas de Ciro. La fuerza helena, que constaba de 13.000 hombres y fue aumentada posteriormente en otros 1.000, estaba compuesta por varias compañías diferentes, cada una al mando del general que la había reclutado, y más pequeña o más grande según su éxito a la hora de conseguir reclutas. A las órdenes de los generales estaban los capitanes, cada uno de los cuales mandaba a 100 hombres, por lo que su número variaba en cada compañía según el número de soldados. De las tropas persas, la más brillante y útil era la caballería. Los persas eran famosos desde hacía mucho tiempo por su destreza y habilidad como jinetes. También eran excelentes arqueros, y podían tensar sus largos arcos a todo galope con una puntería tan precisa como si estuvieran quietos e inmóviles en tierra firme. Por el contrario, entre los helenos, los más útiles y al mismo tiempo los más numerosos eran los hoplitas, es decir, la infantería pesada. No había caballería, y en todo el ejército solo eran 40 los hombres a caballo, casi todos oficiales. Los hoplitas llevaban casco, coraza y grebas de hierro, y portaban un escudo redondo de cuero de buey recubierto de metal, que les protegía desde la boca hasta los tobillos. En la parte interior el escudo tenía un asa para sujetarlo, y en cada extremo una correa lo bastante ancha como para servir de bandolera, de modo que se podía llevar a la espalda. Esta era la forma habitual de llevarlo durante la marcha, cuando se sabía que el enemigo estaba cerca y era necesario tener el escudo a mano, pero no cuando los soldados estaban luchando. Como armas de ataque, llevaban una lanza de más de 2 metros de largo, hecha de madera resistente con una punta de hierro macizo, y una espada corta y algo curvada. En las filas de los hoplitas solo podían entrar hombres fuertes, ya que el peso total de la armadura y las armas que tenían que llevar no era inferior a 30 kilos. La infantería ligera estaba armada de manera muy diferente. Solo tenían un arma de defensa, un escudo que solo medía 60 centímetros de diámetro. Además de esto, tenían poco que llevar excepto su ropa, porque eran prácticamente una tropa de caballería a pie y era necesario que fueran muy activos y capaces tanto de avanzar como de retroceder con extrema rapidez. Según sus armas de ataque, se subdividían en tropas de peltastas, arqueros y honderos. Los peltastas llevaban varias jabalinas ligeras de 1 metro de longitud o un poco más largas. Los arqueros, arcos y flechas. Y los honderos, hondas con las que arrojaban piedras o balas de plomo al enemigo. Y ahora la gran hueste iba en marcha. Sorprende imaginar las densas y sofocantes nubes de polvo que debió de levantar el avance de semejante ejército. Suponiendo que las tropas hubiesen marchado en hileras de 10 hombres, dejando un paso entre cada fila, el ejército bárbaro habría formado una procesión de más de 5 kilómetros de largo, y el ejército heleno habría cubierto alrededor de medio kilómetro más. A esto había que añadir la larga caravana de carros de equipaje, los grandes rebaños de animales traídos para comerlos, las innumerables bestias de carga y la multitud de personas que, de una forma u otra, seguían al ejército, pero no marchaban entre las filas. Incluso en el ejército heleno, que en comparación con las fuerzas bárbaras estaba escasamente provisto de seguidores en el campamento, había un gran número de esclavos cuyo deber era montar las tiendas, preparar la comida y ocuparse en general de la comodidad de las tropas. Las tiendas y los utensilios se amontonaban con el resto del equipaje en carros que conducían los esclavos, o se colocaban a lomos de los animales de transporte que estos conducían. Además, muchos de los oficiales helenos, e incluso algunos de los soldados rasos, habían traído a sus propios esclavos para que les sirvieran y llevaran sus pesados escudos y cascos cuando era improbable que fueran a ser atacados durante la marcha. Detrás de ellos venían un buen número de vendedores de provisiones y otros mercaderes, que traían mercancías de todo tipo para vender a las tropas y que siempre estaban dispuestos a comprarles cualquier botín que tuvieran oportunidad de llevarse. En la retaguardia había trompeteros, heraldos, sacerdotes sacrificadores, adivinos y cirujanos.
Pero los seguidores del campamento persa eran 100 veces más numerosos que los del ejército griego. Además de los demás esclavos, los opulentos señores persas habían traído consigo a sus cocineros, reposteros y todo tipo de asistentes personales, además de enormes tiendas para alojar a los numerosos miembros de sus hogares que les acompañaban a la guerra. La longitud total del cortejo formado por el ejército y su séquito no era inferior a 10 kilómetros. Esta inmensa multitud, lo bastante numerosa como para poblar una ciudad de buen tamaño, necesitaba alimentarse todos los días, bien comprando las provisiones que podían obtenerse sobre el terreno cuando el país por el que marchaban era fructífero y estaba bien poblado, bien cuando el país estaba desierto y desolado, recurriendo a las provisiones que llevaban consigo. Tenían cuidado de reponerlas cada vez que se presentaba la ocasión. En el ejército bárbaro, a los oficiales se les encomendaba el deber de proporcionar alimentos a las tropas y de asegurarse de que cada hombre recibiera cada día su debida ración de pan, carne y vino. En el ejército heleno, los hombres se alimentaban a sí mismos, ya que su paga se les daba en moneda en lugar de en alimentos. La paga ordinaria de un soldado heleno era de un darico al mes, con el que debía proveerse de sus propias armas. Los capitanes recibían el doble que los soldados rasos, y los generales 4 veces más. Puede parecernos una miseria, pero hay que tener en cuenta que en aquella época el valor del dinero era mucho mayor que ahora. Además, todos, oficiales y soldados, podían contar con obtener un buen botín de las tierras enemigas. Los helenos llevaban ya un tiempo considerable al servicio de Ciro y hasta entonces éste no había dejado de pagarles puntualmente cada mes, pero los enormes gastos ocasionados por el inicio de la expedición habían vaciado por completo sus arcas, y ahora, 2 meses después de la partida de Sardes, seguía sin poder pagarles, a pesar de que ya llevaban 3 meses de retraso en el pago. Era una situación desagradable y bochornosa, que él sentía tanto más cuanto que siempre había tenido la costumbre de dar a sus empleados más, y no menos, de lo que les había prometido. Durante un tiempo, los soldados se conformaron con esperar, pues en su mayor parte disponían de algún dinero propio al que recurrir. Pero poco a poco sus ahorros se fueron agotando y se vieron obligados a recordarle a Ciro su deuda. Al principio lo hacían discretamente, pero con el paso del tiempo se volvieron cada vez más insistentes y ahora grupos enteros de ellos se congregaban constantemente alrededor de su tienda reclamando su paga. Ciro fue rescatado de esta desagradable situación gracias a una ayuda que le llegó de forma inesperada. Justo en ese momento recibió la visita de la princesa Epiaxa, esposa del príncipe Siénesis, que gobernaba Cilicia, una provincia del imperio persa incluida en la satrapía de Ciro. La princesa había hecho un largo viaje para encontrarse con Ciro en este punto, y no había llegado con las manos vacías. La gran suma de dinero que llevaba consigo no podía haber llegado en mejor momento, y era suficiente para permitir a Ciro distribuir la paga de 4 meses a los soldados helenos y reservar una suma considerable para el siguiente momento de necesidad. Ciro se acercaba ahora a la provincia de Cilicia y durante algunos días Epiaxa lo acompañó en su marcha. Un día expresó su deseo de que Ciro reuniera a todo su ejército delante de ella para poder verlo en todo su esplendor. Así pues, cuando llegaron a un descampado adecuado para ello, Ciro cumplió su deseo y ordenó que las tropas se pusieran en orden de batalla para pasar revista en compañía de la princesa. Recorrieron las filas uno junto al otro, la princesa en un carro de mujer cubierto por cortinas que podían cerrarse o abrirse de par en par a voluntad, y Ciro en un carro de hombre. Primero pasaron revista al ejército bárbaro con sus filas interminables de soldados de a pie y de caballería. Luego llegaron a las tropas helenas, que estaban apostadas enfrente. Los helenos no podían compararse en número con los bárbaros, pero su aspecto era mucho más imponente. Tan noble y animoso era su porte, tan orgulloso y firme su paso. Vestían túnicas púrpuras, grebas y cascos de bronce, y llevaban escudos brillantes y pulidos que resplandecían a la luz del sol. Después de haberlos adelantado con paso lento, Ciro hizo avisar a los hoplitas para que avanzaran como si estuvieran en combate y a punto de cargar. Por tanto, los trompeteros dieron la señal y al oírla, los hoplitas se cubrieron con sus grandes escudos y bajaron sus largas y poderosas lanzas como si vieran al enemigo delante de ellos. Entonces sonó el grito de guerra y los hoplitas comenzaron a avanzar,
marchando cada vez más rápido hasta que su paso fue como un torbellino llevándose todo por delante. El pánico se apoderó de los bárbaros, pues la carga parecía ir en serio. La princesa saltó de su carro y huyó tan rápido como pudo. Los mercaderes dejaron sus mercancías y, como el resto, buscaron refugio en la huida, y tras aquello los helenos regresaron riendo a sus tiendas. Cuando la princesa se recuperó del susto, no pudo por menos de elogiar el gallardo porte de las tropas helenas, y en cuanto a Ciro, su corazón rebosaba de alegría al pensar en la impresión que causarían a sus enemigos cuando se enfrentaran a ellos en el campo de batalla. Poco después, el ejército llegó al país de los licaonios, que no eran menos conocidos que los písidas por sus constantes incursiones en el territorio de sus vecinos. Ciro deseaba que los helenos saquearan su país, con lo que obtenía una doble ventaja. Por un lado, podía castigar a los saltadores y por otro, podía así proporcionar algún botín a sus tropas helenas, un acuerdo con el que estaban totalmente satisfechos. El ejército se encontraba ya a pocos días de marcha de Cilicia y la princesa regresó a su hogar por una ruta corta, escoltada por una compañía de soldados helenos, mientras que el grueso del ejército siguió por un camino más largo pero más fácil. Ciro estaba preparado para encontrar al príncipe Siénesis menos dispuesto que su esposa a recibirlo con los brazos abiertos. Como súbdito del gran rey Artajerjes, era su deber impedir que el rebelde Ciro avanzara por su país. Podía hacerlo con facilidad, ya que la entrada a Cilicia era por un camino tan empinado y estrecho que un número muy reducido de hombres podría resistir a un ejército de invasores. Pero Ciro había previsto la dificultad y antes de salir de Sardes había equipado una flota que le había seguido por la costa de Asia Menor y ahora estaba preparada para desembarcar soldados en el otro lado de las montañas para que pudieran caer sobre el enemigo en la retaguardia. Sin embargo, la presencia de la flota fue suficiente y no hubo necesidad de desembarcar a los soldados. En efecto, el príncipe se había apoderado de las alturas que dominaban el camino por el que Ciro debía entrar, pero cuando se dio cuenta de que no solo las montañas que tenía a sus espaldas estaban ocupadas por los soldados helenos que habían acompañado a su esposa de vuelta, sino que además las tropas que se preparaban para desembarcar también estarían en su retaguardia, abandonó toda idea de defenderla. De este modo, Ciro pudo atravesar las montañas sin obstáculos y entrar en la ciudad de Tarso sin mayores dificultades. Ciro invitó al príncipe a visitarle como amigo, pero Siénesis respondió: «Nunca me he puesto en manos de alguien más poderoso que yo, y no lo haré ahora». Sin embargo, la princesa le persuadió de que confiara en el honor de Ciro y finalmente aceptó la invitación. Al igual que su esposa, llevó consigo una considerable suma de dinero para ayudar al rebelde, y a cambio Ciro le obsequió con los regalos habituales que los persas ofrecían a las personas distinguidas: un caballo con brida de oro, una espada con vaina de oro, un anillo, brazaletes y un manto de honor. Tampoco podía confiar el gran rey en la lealtad de sus súbditos. Al decidir hacer las paces con Ciro, el príncipe cilicio probablemente había considerado cuál sería el mejor curso de acción para sus propios intereses. Al ocupar las montañas durante unos días, había hecho una demostración de lealtad al gran rey, y habiendo hecho esto, estaba ansioso, por otra parte, de asegurarse también el favor de Ciro en caso de que fuera el vencedor.